el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente, y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa, entre los discípulos, una mujer llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Ahí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¡Aleluya! Todos: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¡Aleluya! ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¡Aleluya! Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos.
¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¡Aleluya! De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quién no creía y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también quieren ustedes dejarme? Simón Pedro le replicó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos asista, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en esta reflexión. Digan todos después de mí: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para cada uno de ustedes quienes están en sintonía con la palabra de Dios, quienes a diario están escuchando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En este día compartimos la palabra de Dios del día sábado. Compartimos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a centrar nuestra atención en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. Vamos a buscar en la Biblia en la casa, busca en tu Biblia la palabra de Dios, busca Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60 al 69.
y todos juntos compartamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Si eres nuevo en nuestro canal, te damos la bienvenida al Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita, le des un me gusta al video y empieza a compartir la palabra de Dios para que tus amigos, tus familiares puedan también saborear la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que todos juntos podamos leer la palabra de Dios, podamos escudriñar las Sagradas Escrituras. Hoy la palabra de Dios nos coloca ante la culminación de la semana. Durante estos días, durante la semana, hemos visto algunos aspectos bíblicos que poseía la iglesia en los orígenes, la iglesia verdadera, la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia primitiva tenía algunas características y dentro de esas características ustedes y yo pudimos ver, por ejemplo, el día de ayer un resumen que hicimos de la semana, Hechos capítulo 1, versículo 14, que la iglesia en sus orígenes, la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles tenía en primer lugar la oración y a María como la madre del Señor, la respetaban, la amaban. Una característica de la iglesia primitiva, una característica de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, cosa que los hermanos protestantes no tienen. Luego mirábamos Hechos capítulo 2, versículo 46, que esa iglesia tenía la fracción del pan, la Eucaristía. Y de eso quiero hablar un poquito el día de hoy, porque yo les dije ayer que hoy les iba a hablar acerca del anticristo, acerca de los falsos pastores, acerca de los falsos profetas, que están en contra de la Eucaristía. En tercer lugar, la iglesia primitiva presentaba el bautismo de los niños, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39, donde nos muestra que a los niños sí hay que bautizar. La promesa del bautismo es para los grandes y para los niños. Esto no quieren los protestantes que ustedes y yo lo sepamos. Que Cristo dejó una iglesia en Mateo capítulo 16, versículo 18, como lo miramos, ellos dicen que no, y que en esa iglesia es donde se le da la gloria a Dios, como dice San Pablo, Efesios capítulo 3, versículo 20, ellos dicen que no. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia primitiva, Hechos capítulo 8, versículo 3. Sí había una iglesia a la que Saulo perseguía. ¿Y cuál era la iglesia? Donde se congregaban los cristianos. La iglesia que usted pertenece, la iglesia que yo pertenezco, donde está María, donde está la Eucaristía y donde está el bautismo de los niños. Eso no lo tienen los protestantes y por eso quieren atacar a los católicos. Y por eso nos llenan las cabezas de piojo, de manera de que ustedes y yo no entendamos el mensaje de Dios. Hoy hablaremos un poquito de la Eucaristía. Si ustedes se dieron cuenta en el Evangelio del día de ayer, el mismo Cristo hablaba y presentaba que teníamos que comer su cuerpo y teníamos que tomar, beber su sangre. Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59, donde Jesús dice: el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida en mí. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Todo el Evangelio de San Juan, capítulo 6, que hemos leído durante esta semana, unido a las lecturas, nos muestran que Cristo sí dejó la Eucaristía. Que Cristo sí dejó la Eucaristía. Y al dejar la Eucaristía como sacramento, había que cumplirla. Por eso San Pablo perseguía a la iglesia que tenía la Eucaristía. Y era la iglesia católica que aún la conserva. Un protestante puede decir: nosotros también tenemos la fracción del pan. Nosotros también tenemos, sí, pero hay una diferencia muy grande en que usted crea que ese pedazo de pan y ese poco de vino sean el cuerpo y la sangre de Cristo, como lo creemos los católicos, y una diferencia es para los protestantes que es galleta con Pepsi Cola, que no es el cuerpo y la sangre de Cristo, sino es un símbolo, es una manera de representar. Pero para que ustedes vean que Cristo sí estaba hablando en serio y que sí enseñaba que había que comer su cuerpo y su sangre, hoy la palabra de Dios nos presenta que Cristo, al decir este discurso del pan de vida, muchos se echaron para atrás y muchos se apartaron. Veamos, por ejemplo, en la palabra de Dios, San Lucas, capítulo 22,
versículo 19 y siguiente. De manera de que Lucas nos enseña cómo el mismo Cristo da una orden a los apóstoles. Luego vamos a ver cómo Pablo cumple esa orden. En Hechos de los Apóstoles, San Pablo cumple la orden de lo que Jesús dice, el cuerpo y la sangre de Cristo, que él también lo recibió, que él también lo colocaba en práctica. Veamos primero en San Lucas, para que ustedes se den cuenta que Cristo agarró pan, lo partió y le dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. El Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19 y siguiente. Escuchemos con atención para que ustedes y yo podamos observar el engaño de los protestantes con respecto a la iglesia primera, para que ustedes se den cuenta que son falsos y Cristo no les dio ninguna orden. Escuchen. San Lucas 22, 19. Tomó luego pan y dadas las gracias, oigan, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. En primer lugar, Cristo agarró el pan. Cristo lo agarró y se lo dio a los discípulos y le dijo: tomen, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Y les da una orden: hagan esto en recuerdo mío. Esa es la orden. Luego, escuchen, versículo 20. De igual modo, después de cenar la copa, diciendo: esta copa es la alianza de la nueva, esta copa es la nueva alianza de mi sangre, que será derramada por ustedes. Luego agarró la copa e hizo lo mismo. Eso es lo que nosotros llamamos Eucaristía. Pero ¿cuál es la diferencia entre la cena que tienen los protestantes y la cena que tenemos los católicos? Que para los protestantes es simplemente un símbolo y ya. Para los católicos, el cuerpo y la sangre de Cristo es el pan y el vino consagrado. Cuando San Pablo, que no conoció a Cristo, se convirtió, ayer mirábamos en Hechos capítulo 9, versículo 1, que él perseguía, que él estaba detrás, pidió cartas, después se le apareció una luz, se apareció Cristo en persona, le dijo: ¿por qué me persigue? Él se convirtió y pasa de Saulo a San Pablo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, podemos ver ustedes y yo, en Corintios, capítulo 11, versículo del 19 en adelante, podemos ver cómo Pablo, después de haberse convertido, dice que él recibió del Señor la Eucaristía. Corintios, capítulo 11, versículo 19 nos muestra que eso que Jesús hizo, que fue la fracción del pan, él lo recibió, pero no lo recibió como una obra de teatro, lo recibió como un sacramento. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 19 y siguiente. Escuchen con atención. Cuando desde luego tiene que haber entre ustedes también disensiones, para que se ponga de manifiesto quienes son de probada virtud entre ustedes. Cuando se reúnen pues en común, eso ya no es comer la cena del Señor. San Pablo le está reclamando a los corintios que había una cena, y era la cena de Cristo, la Eucaristía. Porque cada uno come primero su propia cena, y mientras unos pasan hambre, otros se embriagan. ¿No tienen casa para comer y beber? ¿O es que desprecian la iglesia de Dios, avergonzando a los que no tienen? ¿Qué voy a decirle? ¿Alabarles? En eso no les alabo. La gente iba y comía y hacía lo que quería. Oiga, versículo 23, oído al tambor. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 y siguiente. Escuchen con atención para que ustedes se den cuenta. Porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar las gracias, lo partió y lo dio. Este es mi cuerpo que se da por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. 25. Así también la copa, después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza en mi sangre,
Cuantas veces la beban, háganlo en recuerdo mío. Eso se llama Eucaristía. La Eucaristía la tenía la iglesia inicial en los orígenes, la iglesia primitiva. Y cuando Jesús habla de que deben comer su cuerpo y de que deben beber su sangre, sucede lo que pasa en el Evangelio de hoy. Todo esto para mostrarle de que Cristo sí tenía mostrado a los judíos, les había enseñado a los judíos que había que comer su cuerpo y su sangre. Los protestantes enseñan que eso no es el cuerpo y la sangre de Cristo. Para nosotros los católicos la Eucaristía sí lo es. Y entonces sucede lo que pasa en este día. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60 y siguiente. Escuchemos con atención. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oír sus palabras, decían, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? ¿De qué les estaba hablando Jesús? Si ustedes escuchan el Evangelio del día viernes, se dan cuenta de que Jesús está hablándole de que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. De que Jesús le está hablando a aquel protestante que no cree que la Eucaristía, el pan y el vino consagrados sean el cuerpo y la sangre de Cristo. De que Jesús le está hablando a aquel que no se ha casado por la iglesia que debe comer su cuerpo y su sangre para tener vida eterna. De que Jesús le está hablando a aquel ateo que todavía no cree que Cristo está en la Eucaristía. De aquel que hizo la primera comunión y fue la última vez que comulgó y no ha vuelto a comulgar. De aquel que todavía está en pecado y todavía no quiere recibir su cuerpo y su sangre. Y esas personas representan a estos que dicen, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede resistir? Significa que hay personas como los protestantes que no creen que en el cuerpo, en el pan esté el cuerpo y en el vino esté la sangre de Cristo. Significa que hay personas que no les importa recibir la comunión y por eso no se han casado. Dicen, ese modo de hablar no me importa. Dios debe tener misericordia conmigo. ¿Qué voy a estar yo comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo? Yo todavía no me quiero casar. Yo soy muy joven para casarme. Yo todavía no me quiero confesar. Yo no quiero comulgar. Dios me irá a perdonar. Oiga, ¿ese modo de hablar le parece intolerable? ¿Ese modo de hablar de Cristo que debes comer su cuerpo y debe beber su sangre para tener vida, le parece intolerable? Los protestantes no aceptan este lenguaje, pero hay católicos que mucho menos lo están aceptando. Hay católicos que están rechazando la Eucaristía. Y se rechaza la Eucaristía, dice, yo voy a la misa, pero ¿estás comulgando? No, padre, no estoy comulgando. Entonces está rechazando la Eucaristía. Rechazar la Eucaristía y decir, este modo de hablar es intolerable, significa aquella persona que al ir a la misa no quiere confesarse, no quiere comulgar, no quiere casarse, no quiere hacer su primera comunión. Y dicen, ¿cómo voy a admitir esto? Yo soy casado por la iglesia y me divorcié y me casé con otra. Y entonces la iglesia es mala porque no me deja comulgar. ¿Mala la iglesia? ¿O será usted que dejó a su esposo y se fue con la moza? ¿Usted dejó a su esposo y se fue con el mozo y ahora no debe comulgar? Tenga cuidado. Este modo de hablar es intolerable, significa que hay personas católicos que no toleran la Eucaristía y que no quieren recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. No solamente los protestantes, también hay católicos que no aceptan este modo de hablar. Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, de que hay gente que murmura, que hay gente que habla mal de la iglesia, que hay gente que no está de acuerdo con la iglesia por no permitir la comunión, la confesión a los que tienen mujer y moza, a los que no se han casado por la iglesia, a los que andan en concubinato, que a los ateos, a aquellas personas apóstatas que han rechazado la fe y se han ido con sectas protestantes, a los que no han hecho la primera comunión, dándose cuenta Jesús de que habían protestas,
de que habían personas que no solamente se quedaban con escuchar la palabra de Dios, sino que protestaban porque Jesús dijo, para tener vida eterna deben comer mi cuerpo y mi sangre, y se molestaban y protestaban. Les dijo, ¿esto les escandaliza? ¿A usted le escandaliza que una persona que vive en concubinato no puede comulgar? ¿A usted le escandaliza que una persona que no se haya confesado no puede comulgar? ¿A usted le escandaliza que una persona que no ha hecho la primera comunión no puede comulgar? ¿A usted le escandaliza una persona que haya dado a su esposo o su esposa y se haya ido con otra o con otro, no puede comulgar? ¿A usted, hermano protestante, le escandaliza que Jesús haya dicho que debes comer su cuerpo en el pan, que debe beber su sangre en el vino? ¿Eso le escandaliza? Óigame. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? ¿Qué sería si ustedes y yo, que nos escandalizamos por la Eucaristía, viéramos al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Eso nos va a escandalizar más. O sea, si no podemos comprender que para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo debemos estar confesados, debemos estar fuera de pecado mortal, debemos estar, como Dios manda, casados por la iglesia o separados, no viviendo en concubinato con su esposa, no con su moza, con su esposo, no con su mozo, ¿qué será cuando veas al Hijo del Hombre venir donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. Si ustedes y yo alimentamos al Espíritu con la comunión, vamos a tener vida. La carne no aprovecha para nada. ¿Y qué es lo que le importa a las personas de hoy día? La carne, el deseo carnal. ¿Por qué no se ha casado por la iglesia? Padre, porque no he tenido tiempo, no he querido. ¿Y por qué no deja a esa mujer o no deja a ese hombre con el que vive en concubinato? Porque es que a mí me hace falta la mujer, Padre. Yo no puedo vivir sin ella. Porque usted está alimentando su carne. Porque para usted lo más importante no es la vida espiritual, sino la vida de la carne. Porque para usted que rechaza el cuerpo y la sangre de Cristo por no quererse casar, no es que la iglesia sea mala. Es que usted por no casarse todavía no debe recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Quién no quiere dar la comunión? ¿La iglesia o usted no quiere recibirla? La iglesia la da. Cásate y la recibes. ¿Usted no la quiere recibir? Eso ya es problema suyo. Padre, ¿y qué hago yo con la mujer con la que me casé si ya dejé a mi esposa? Pues déjela, no quiero dejarla. Se para en la cama, la carne no sirve para nada. Nanay, nanay. Una cama para un lado, otra cama para el otro cuarto y listo. Hablen con el sacerdote y díganle que quieren comulgar. Están separados, no tienen unión, no tienen nada de nada, cero, nada de nada. Entonces hablen con el sacerdote. La carne no sirve para nada y la carne ha permitido que primero sea la carne, la atracción sexual, que la vida matrimonial. El Espíritu es el que nos va a dar vida. La comunión es para que ustedes y yo tengamos vida y aún así nos hemos dejado llevar por la carne. Nos hemos dejado meter piojo de los protestantes que dicen no hay que recibir la Eucaristía, no hay que recibir la comunión. Eso es un piojo y es un error. Tengan mucho cuidado. Porque la palabra de Dios sí enseña que debemos recibir la Eucaristía para tener vida eterna. El ateo que dice no creo en la comunión, está bien, no crea, pero ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo y te está esperando para que lo comulgue, para que lo reciba. Usted que lleva 20, 30, 40 años de no haberse confesado y aún así todavía no se quiere confesar. Tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. ¿Qué significa? Que Cristo nos puede hablar hasta con la palabra de Dios como usted lo está oyendo. Que Cristo nos puede hablar con su palabra y darnos la garantía que debemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para recibir el cielo, para ir al cielo. Y aún así, esas palabras que son espíritu y vida, no queremos aceptarlas. Seguimos viviendo en concubinato, seguimos cometiendo adulterio, seguimos como católicos teniendo sexo desenfrenado, nada de comunión, seguimos siendo ateos, seguimos siendo las mismas personas. Eso significa que la palabra de Dios nos entra por un oído y nos sale por el otro y no queremos hacer caso. Óiganme, escúchenme. Las palabras que les he dicho
son espíritu y vida, y a pesar de eso, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quiénes lo habían de traicionar. Jesús sabía. Y de aquí en adelante vamos con los protestantes, con los hermanitos evangeliquitos que no creen en la Eucaristía, que dicen que la Eucaristía es una obra de teatro, que la fracción del pan es pan con pepsi-cola y como que ellos quieran, como a ellos les parezca. De aquí en adelante, escuchen. Jesús sabía en efecto quiénes no iban a creer y quiénes lo iban a traicionar. Por eso añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. En primer lugar, para entender la palabra de Dios, para entender que debemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, debemos estar inspirados por Dios. Y el Padre nos lo debe revelar. Dios nos lo debe revelar. Y hay muchas personas que no quieren comprender la revelación de Dios, no quieren comprender el mensaje de Cristo. Y por eso se apartan de Dios. Escuche, con usted, hermano protestante, con usted católico que está que se va a los protestantes, con usted católico, si en alguna vez se le pasó por la mente, dice con los evangélicos, tenga cuidado. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 66. Ustedes han escuchado que los hermanos protestantes hablan acerca del anticristo. Y ellos dicen que el Papa es el anticristo, que el Papa es la bestia, que la Iglesia Católica es la ramera, la prostituta. Bueno, eso dicen de todo. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 66 nos muestra quién es el anticristo. Yo le hice una introducción para que ustedes y yo comprendiéramos que Saulo, en Hechos capítulo 8, versículo 3, perseguía a la iglesia. Saulo, en Hechos capítulo 9, versículo 1, pidió cartas en Damasco para perseguir a la iglesia en sus orígenes. Y les mostré que en Hechos capítulo 1, versículo 14, la iglesia en sus orígenes, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia de la Biblia, la iglesia primitiva, tenía a la Santísima Virgen como madre, tenía la Eucaristía, Hechos capítulo 2, versículo 46. Y esa Eucaristía fue la que Cristo dejó. Y Saulo perseguía a la iglesia. El día viernes lo vimos. Ahora, ¿quiénes son las personas que se colocan en contra de la Eucaristía? ¿Y qué es la Eucaristía? La fracción del pan. Recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Óiganlo bien, lo que se llama anticristo. Y usted podrá discernir quién es el anticristo. Si el católico o el evangélico. El anticristo es el que se ha apartado de la iglesia y se ha ido con las sectas. El anticristo es aquel que ya dejó de creer en la Eucaristía y empezó a perseguir a la iglesia. Escuchen, San Juan capítulo 6, versículo 66, que dicen el número de la bestia. Oiga, desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y no querían andar con él. Lo vuelvo a repetir. Y lo voy a repetir 3 veces para que usted y yo nos demos cuenta de quiénes son los que se han echado para atrás. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Nuevamente, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 66. Para que no haya duda, dice, desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y no querían andar con él. Cuando Jesús les enseñó a los discípulos, cuando Jesús le mostró a los discípulos que tenían que comer su cuerpo y tenían que beber su sangre para poder tener vida eterna, ¿qué hicieron muchos? Se echaron para atrás y no querían andar con él. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que toda persona que se ha apartado de la iglesia católica y no está recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo,
se está echando para atrás y a eso se llama anticristo, que está en contra de Cristo. Que a pesar de que va a la iglesia no comulga, que a pesar de que debe confesarse no lo hace, que sabe que tiene que casarse no lo hace para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso se llama se echó para atrás. Y de manera especial ustedes, hermanos protestantes, que se han echado para atrás cuando le enseñaron que tenían que comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Es más, usted hizo la primera comunión. Usted se hizo cristiano, se hizo católico, recibió el cuerpo y la sangre de Cristo, se confesó y después se metió en evangélico y dice, ya no creo en la Eucaristía. ¿Usted se echó para atrás? Porque el pastor le mintió y le dijo, eso es mentira. El cuerpo y la sangre de Cristo no están en el pan ni en el vino. Eso es una pura representación, es lo que nosotros hacemos. ¿Usted se echó para atrás? Vamos a oír el mismo San Juan para que ustedes se den cuenta que él habla del anticristo. La segunda carta de San Juan, capítulo 1. Segunda carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Busquemos en la Biblia, segunda de San Juan. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 nos muestra quién es el anticristo. Primera de Juan 2, 18. ¿Quiénes son los que se echaron para atrás? Esto que Jesús dice, que cuando le dijeron, deben comer mi cuerpo y deben beber mi sangre, muchos se echaron para atrás. Este lenguaje duro no lo queremos escuchar. Escuchen con atención. Hijitos míos, es la última hora. ¿Habéis oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que ya es la última hora. Cuando un hermano protestante dice el Papa es el anticristo, está equivocado. Porque el Papa sí cree en la Eucaristía y sí cree que en el cuerpo y la sangre de Cristo están en el pan y en el vino. Cuando usted acusa o señala a alguien evangélico, hay tres dedos señalándote, diciéndote que tú eres triple anticristo. Y dice San Juan, sabemos que es la última hora y iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido. Muchos protestantes han aparecido en contra de la Eucaristía. Muchos protestantes están apareciendo diciendo que Cristo no dejó la Eucaristía, que eso es un pedazo de galleta y un poco de Pepsi-Cola o de agua o de vino y ya. Eso es un anticristo. Aquel que se echó para atrás. Aquel que renegó de la Iglesia Católica, aquel que cometió el pecado de apostasía, de renegar de la fe, ese es un anticristo que está en contra de Cristo. Y escuchen cómo lo dice San Juan, versículo 19. Salieron de entre nosotros. Salieron de entre nosotros. El anticristo es aquella persona, escuche bien, que dice, cuando yo era católico, ¿lo han escuchado? Cuando yo era del mundo, de la iglesia romana, cuando yo era de la iglesia del anticristo, eso es un anticristo. Salieron de entre nosotros. Cuando yo era católico, ustedes lo han escuchado, cuando yo era católico, me convertí en el evangelio, amén, bueno, todas esas cosas que dicen ellos. Oiga, el anticristo salió de entre nosotros y no es uno, son varios. Son muchos anticristos que han pasado, que han sucedido. Y ellos están en contra de la Eucaristía, lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 66. Y desde entonces muchos se echaron para atrás y no querían. Cuando Jesús le dijo, tienen que comer mi cuerpo, tienen que beber mi sangre. Y se lo estoy mostrando con citas, capítulo, Lucas 22, 19. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 52 y siguiente, que nos muestra que debemos comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos se van, se salen de la iglesia, porque un iluminado, porque uno que vio sueños, que anda dormido, un tal pastor fulano de esos, le dice a los católicos, eso es mentira, la Eucaristía es mentira, eso no hay que tenerla, porque se dejaron engañar. Por estar detrás de otros intereses,
Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Si ellos fueran sido realmente católicos, fueran leído la Biblia, fueran ido a misa, fueran hecho su primera comunión, no fueran escuchado a los protestantes y todavía estuvieran en la iglesia. Pero como eran flojos, que nunca leyeron la Biblia, como eran flojos que nunca fueron a misa, como eran flojos católicos light, de esos que no sirven para nada, que hay muchos en la iglesia, ustedes no, los que no escuchan el evangelio del día, que no le prestan atención a la palabra de Dios, no le prestan atención a nada y van a la misa. ¿Por qué? Porque ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente, pero no saben nada, no se forman, no sirven en la iglesia, no participan, no leen, no cantan. Ustedes los conocen, ustedes saben cuáles son esos católicos chimbos, de esos católicos piratas, que no sirven. Como no eran de nosotros, se salieron de la iglesia. Decían ser católicos de palabra, de etiqueta, pero no eran católicos auténticos. Se salieron de nosotros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Y aquel católico que está escuchando la palabra de Dios, que todavía no se ha casado y no ha querido comulgar, es un católico pirata. Es un católico chimbo, porque no ha querido todavía recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque todavía no ha querido contraer matrimonio. Y aquel que tiene 20, 30 años sin confesarse, por no recibir un consejo, porque le da pena, por vergüenza, y ha dejado de comulgar, porque está en pecado, entonces es un católico chimbo, un católico pirata. Aquel ateo que dice, soy católico, pero no creo en Dios, no creo en nadie. Católico pirata, ateo pirata, que no cree en Cristo, se echó para atrás y dice ser católico. Falso. Engaño del diablo. Aquel que todavía no ha puesto los puntos sobre la I a aquella pareja que no es su esposo sino su mozo, o a aquella mujer que no es su esposa sino su moza, y le ha dicho, usted y yo no somos casados, no nos podemos casar, apartemos la cama, usted para un lado, yo para el otro lado. Católico chimbo, católico pirata. Esa es la forma en que los protestantes se han ido a los cultos, se han ido detrás de otros protestantes, detrás de pastores falsos. Yo no me puedo casar por la iglesia, y como no me puedo casar por la iglesia, me meto en evangélico. El pastor me dijo que sí me podía casar por la iglesia, por allá. Y entonces, como aquí no me dejaron, me voy para allá, porque está detrás de caprichos de la carne. Católico chimbo, católico falso. Ustedes no, los que no escuchan el evangelio. Y desde entonces muchos se echaron para atrás. Significa que al oír la palabra de Dios no le importa. Que al oír el mensaje de Cristo no lo oye, no le importa, y le parece vago lo que la palabra de Dios pueda decir. Tenga cuidado. Escuchen, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, eran católicos chimbos, piratas. Dicen, yo antes cuando era católico, falso, pastor, falso, evangélico, falso católico, falso cristiano. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero como no eran de los nuestros, no permanecieron y se salieron. Y muchos protestantes, óigame bien, se han salido de la iglesia. Y se han ido de la iglesia católica simplemente porque no se casaron por la iglesia, y como saben que no se pueden volver a casar, se van para otras iglesias. Y conozco muchos sinvergüenzas que lo han hecho porque saben que no pueden pecar y cometer el pecado de adulterio. Entonces dicen, pues por allá me vuelvo a casar, por aquí sí vale, el sacramento no importa nada. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Usted que se va detrás de las sectas, buscando quién sabe qué, dinero, buscando diezmo, buscando cualquier otra cosa, buscando pretextos, y se va detrás y no sabe lo que está haciendo. Si fuera sido católico auténtico, fuera leído la Biblia, se fuera confesado, fuera ido a la misa, fuera participado como lector, como cantante, fuera participado dentro de la liturgia, fuera participado comprometido con la iglesia. Pero como eres un católico farsante, chimbo, entonces te fuiste al protestantismo, te metiste en evangélico y se te llenó la cabeza de piojos y ahora estás en contra de la Eucaristía. Eso se llama anticristo. Y ese pecado se llama apostasía y hay que confesarlo. El católico que se lo pasa escuchando música protestante, el católico que se lo pasa viendo a pastores protestantes, videos protestantes, canales de televisión protestantes, el católico que anda yendo a cultos protestantes, a cosas protestantes, que reciben a los evangélicos clase de Biblia protestante, téngalo por seguro que está por cometer el pecado de apostasía. Ya está comenzando, debe confesarse sin vergüenza. Católico ignorante seguro será protestante, y el protestante es el anticristo, el que se apartó de la cosa de Dios.
El que está en contra de Cristo. ¿Y cómo sabe usted que está en contra de Cristo? Porque Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 19, agarró pan y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Háganlo, recuerdo mío. Tomen, beban, esta es mi sangre. Y en el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 52 y siguiente nos muestra: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y hay que comerlo. Y el mismo San Pablo nos enseña en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, que él recibió del Señor la Eucaristía y eso lo está compartiendo. Que ustedes y yo debemos comulgar. Y si ustedes y yo no comulgamos, estamos en contra de lo que dice San Juan 6:6, Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 66. Muchos se echaron para atrás. ¿Por qué? Por no recibir la Eucaristía, por no recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso es que usted puede ver que Saulo perseguía a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la que tenía la Eucaristía, a la que recibió el encargo, a la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, a la iglesia primitiva, a la iglesia verdadera, no a la iglesia falsa. Y los protestantes dicen: los católicos son el anticristo, el Papa es el anticristo. Falso. Son muchos los anticristos. ¿Y quiénes son los anticristos? Los que se apartaron de la iglesia de Cristo, que no eran de los nuestros. Católicos chimbos, católicos piratas, católicos lai, católicos falsos, católicos, todo lo que usted quiera decirle. Ustedes no, los que no escuchan el Evangelio. Oiga, si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 19. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Esos que se fueron, esos que se apartaron, esos que se alejaron de las cosas de Dios, esas personas que se alejaron no eran de los nuestros. Si fueran sido de los nuestros, fueran permanecido con nosotros. Hoy la palabra de Dios nos debe hacer reflexionar, no solamente a los protestantes, sino a nosotros los católicos. ¿Qué estamos haciendo? Somos católicos chimbos, católicos de nada, católicos que no comulgamos, católicos que vamos a la misa por ir. Aquí cuando yo pregunto de Santa Catalina, y si usted viene el domingo se va a dar cuenta, voy a preguntar por la Biblia. Católicos que ni siquiera llevan la Biblia a la iglesia, que ni siquiera hacen el Santo Rosario, que ni siquiera hacen nada. De esos católicos hay bastante en la iglesia, muchos, muchísimos. Y esos católicos son los que ahora están asistiendo a los templos protestantes. Se están yendo a los templos protestantes detrás de los pastores y los están engañando. Yo quiero darle las gracias a Dios porque hoy día han salido movimientos de apostolado dentro de la iglesia, dentro de la renovación carismática, dentro de la Legión de María, dentro de todos los movimientos de la iglesia. Como he visto la acción de Dios en católicos que van a un retiro, por ejemplo, el retiro de Kairos, el retiro de Maús, el retiro de Conquistando las Naciones para Jesucristo. Van allá, tienen una experiencia de Dios. Y si usted me está escuchando y usted ya ha ido a alguno de estos retiros Kairos, ha ido al retiro de Maús, ha ido al retiro de Conquistando las Naciones para Jesucristo y quiere ser un católico auténtico, empiece a leer la Biblia. Empiece a ir a la misa, empiece a sembrar la palabra de Dios en su casa, empiece a sembrar el Evangelio, empiece a sembrar lo que Dios ha querido, la Eucaristía, los sacramentos, los mandamientos en su hogar, para que ya dejemos de ser católicos ignorantes que terminaremos en protestantes. Los apóstoles dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién va a poder resistir? Y mucha gente puede decir hoy: ¿y este curita qué le pasó? Hoy amaneció como regañando. No, yo les estoy predicando el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 60, donde muchos discípulos se echaron para atrás, porque Jesús les exigía y les decía que había que comulgar, que había que recibir su cuerpo y su sangre. Los protestantes no lo quieren recibir y son el anticristo, pero hay católicos que están actuando como anticristo y tampoco quieren comulgar. Y se dicen católicos. Muchos se echaron para atrás. Que usted se vaya del Evangelio del día, que usted no quiera escuchar el Evangelio del día, eso es problema suyo. Y Dios le va a pedir cuentas. ¿Por qué se apartó de las cosas de Dios? Porque un padre me regañó. Pero sépalo bien, se irá del Evangelio del día herido, lastimado, pero no engañado. Porque la Eucaristía hay que recibirla. Porque si somos católicos, debemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna. Por tu vida eterna, por tu salvación se lo predico, se lo digo, se lo enseño, se lo explico. Para que no te deje confundir y llenar la cabeza de piojo, pero también para que sepas que debes recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Oigan,
Versículo 20, en cuanto a ustedes, están ungidos por el Santo y todos ustedes lo saben. Ustedes y yo debemos guiarnos por la santidad que Dios nos ha dado y no por lo que dice el mundo, por lo que el mundo está enseñando. Ustedes y yo debemos hacer caso de la palabra de Dios y no de las cosas que el mundo está enseñando. Y termino con 2 citas más para que ustedes se den cuenta que el mismo San Juan, estoy hablando con San Juan capítulo 6, versículo 66. Muchos se echaron para atrás. Primera carta de San Juan capítulo 2, versículo 18, nos muestra quién es el anticristo. No es uno, no es lo que dicen los protestantes. El Papa es el anticristo. Falso, error, póngale cero. Eso es un piojo que quiere meter en su cabeza y a lo mejor ya lo metieron. Hay que sacarlo de ahí. Use sacapiojos para que se vaya eso de su mente, porque eso no lo dice la Biblia. El Papa la bestia no lo dice la Biblia. Dice que el anticristo no es el Papa, sino aquel que se ha ido de la iglesia y se ha ido a otro evangelio, se ha ido con la secta, es un anticristo. Aquel que no quiere comulgar es un anticristo. Aquel que no quiere recibir a Cristo es un anticristo. Aquel ateo es un anticristo. Aquel que se ha apartado de los caminos de Dios y todavía no ha querido recibir a Cristo, eso es un anticristo. Es un anticristo. Se apartaron, se alejaron y como no lo reciben, como no les permiten decir me voy con los evangélicos, se van y cometen el pecado de apostasía. El mismo San Juan, estamos leyendo San Juan. San Juan escribe la primera carta y nos enseña en la segunda carta de San Juan, capítulo 1, segunda de San Juan, capítulo 1, versículo 10 y siguiente, nos enseña él mismo qué es lo que hay que hacer con estas personas, con estos anticristos que quieren llenarnos la cabeza de piojos. Segunda de San Juan, capítulo 1, versículo 10 y siguiente. Escuchemos con atención. Si alguno viene a ustedes, oiga, católico, nos está hablando San Juan, ponga al lado como San Juan, porque él es el que está hablando duro. Él es el que está predicando la palabra de Dios, el que está enseñando. Y yo lo estoy leyendo de las citas bíblicas. Si alguno viene a ustedes y no es portador de esta doctrina, ¿cuál doctrina? ¿Cuál doctrina? La doctrina que enseñó Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, que los apóstoles se reunían en la fracción del pan. Y la fracción del pan era en las casas, que agarraban el pan, lo partían, lo tomaron de Cristo. Lucas 22, 15, 19 y siguiente. Agarró y dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, tomen, coman, hagan esto en recuerdo mío. De esa doctrina que San Pablo luego repite en 1 Corintios capítulo 11, versículo 22 y siguiente. Escuchen, que él recibió del Señor, agarró pan, lo partió y se lo dio a los discípulos. Tomen, coman, esto es mi cuerpo, tomen, beban, esta es mi sangre. De la doctrina de los discípulos de Maús en Lucas capítulo 25, que cuando partió el pan se desapareció. De la doctrina de San Juan capítulo 6, versículo 52 y siguiente, que enseña, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida. El 58, no tiene vida en él. Para tener salvación hay que recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Si alguien llega a usted con una doctrina diferente, que no es portador de ella, que no es portador de esa, ese se llama anticristo según San Juan. La primera carta de San Juan capítulo 2, versículo 18, dice San Juan, primera de San Juan, segunda de San Juan, capítulo 1, versículo 10, si alguno viene a ustedes y no es portador de esta doctrina, no lo reciban en su casa. Le repito, no lo reciban en su casa. San Juan hoy nos está hablando, San Juan hoy nos está enseñando que a un protestante que se llama anticristo, que está en contra de la Eucaristía, que está en contra del bautismo de Hechos capítulo 2 versículo 39 de los niños, que está en contra de la Santísima Virgen María, Hechos capítulo 1 versículo 14, que los católicos, los primeros católicos, los primeros cristianos tenían a María como reina, como señora, como madre de Cristo, que está en contra de los sacramentos, de la confesión, Evangelio de San Juan capítulo 20 versículo 21, 23,
que está en contra de lo que Dios manda, no hay que recibirlo en la casa. Por eso es que yo siempre le digo, católicos, no oír música protestante, porque el que la oye lo recibe en su casa. No ver videos protestantes, porque el que los ve lo recibe en su casa. No ir a cultos protestantes, porque el que va entonces lo recibe en su casa. No abrir las puertas a los protestantes. Cuando lleguen a su casa, díganle, mire mi hermano, mire mi hermana, yo soy católico. Y como yo soy católico, entonces yo no quiero oírlo a usted, porque San Juan me prohíbe escucharlo, porque usted trae una doctrina diferente a la que aprendí. Que yo quiero que usted me reciba, entonces vamos a hacer el Santo Rosario. Porque San Lucas capítulo 1, versículo 28. Lucas capítulo 1, versículo 42, Mateo capítulo 6, Lucas 11 nos enseña el Ave María y el Padre Nuestro, que sí son bíblicos y debemos hacer el Santo Rosario. No quiero hacer el Rosario, entonces váyase de mi casa, no lo recibo en mi casa. Toma un papelito, aquí le dejo un papelito para que lea. No quiero, no lo voy a recibir en mi casa, no lo voy a recibir. Católicos que les gusta recibir los papelitos de los protestantes, 0, 1, raspado, no está bien. No lo reciban en su casa. Y escuchen lo que dice San Juan. Pues el que los saluda se hace solidario de sus obras. Si usted los saluda, si usted se pone a oírlos, si pone a recibirles, se está haciendo solidario de sus obras. Padre, pero usted ¿por qué predica así? Yo no le estoy diciendo, lo está diciendo San Juan. San Juan está diciendo que hay anticristos, que hay personas que están en contra de la Eucaristía, en contra de María, en contra de los sacramentos, en contra de Cristo, de lo que Cristo dejó. Y esas personas no hay que recibirlos en la casa, no hay que saludarlos, significa no hay que colocarse a hablar de eso. Y si usted se pone a hablar con un protestante, sea usted el que le predica, no lo deje hablar, porque usted se pone como oyente y entonces le llenan la cabeza de piojos. Y al llenarle la cabeza de piojos, verán, señores, que van a pasar trabajos. Verán, señores, cómo en poco tiempo va a caer allá con los evangélicos. Y después va a decir, cuando yo era católico, anticristo, salieron de entre nosotros. Hacía esto, es mal católico, católico chimbo, católico pirata. Y termino con Gálatas capítulo 1, versículo 5, 6, 6 y siguiente. Para que ustedes se den cuenta, Gálatas capítulo 1, versículo 6, lo que el mismo San Pablo, después de convertirse, después de ser perseguidor de la Eucaristía, de la Virgen María, después de ser perseguidor del bautismo de los niños, de la iglesia inicial, después de ser perseguidor de todo eso, San Pablo mismo lo dice. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Me maravillo de que tan pronto abandonen al que lo tomó por la gracia de Cristo y se pasen a otro evangelio. Gálatas 1, 6. Vamos a leerlo aquí, que nos escriben de la Reina Valera. Y lo llaman por la gracia de Dios, se pasen a otro evangelio diferente. Oigan, versículo 7. No es que haya otro, sino que hay algunos que les perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. No existe otro evangelio, no, sino que hay algunas personas que están deformando el evangelio de Cristo, se llaman anticristos. Cuando ellos dicen, nosotros predicamos el evangelio, nosotros somos evangélicos. ¿Por qué yo le digo evangélicos? Porque son falsos. ¿Quiénes son los evangélicos? El católico que predique el evangelio, eso es una persona evangélica. El que lee el evangelio, el que lo interioriza y lo enseña, ese es un evangélico. Un protestante no es un evangélico, sino un evangélico o embustero, que está sembrando confusión, caos, engaños y mentiras. Por ejemplo, esta que le estoy enseñando, que Cristo no está en la Eucaristía, sabiendo que sí está, y dándole capítulo y versículo, a una dicen que no, persiguiendo a la iglesia primitiva, persiguiendo a la iglesia católica. No es que haya otro evangelio, no. Pero hay gente que se está convirtiendo y dice, me convertí en el evangelio. Falso, error, anticristo. Oigan, no es que haya otro evangelio. Presten atención. San Pablo lo aclara en Gálatas capítulo 1, versículo 6 y siguiente. Pero yo les digo que si alguien
les predica un evangelio diferente al que le hemos predicado, fuera con él, anatema. Así venga un ángel a predicar un evangelio diferente al que ustedes y yo hemos recibido, dice San Pablo, anatema. Y anatema significa maldito sea. De aquí de la Reina Valera. Más aún, nosotros, un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio. Al que le hemos anunciado sea anatema. Y anatema sea maldito sea. Y ustedes pueden ver cómo vienen los evangélicos a predicar evangelios diferentes y católicos recibiéndolo, recibiendo maldiciones, no recibiendo la palabra de Dios. San Pablo es más duro. San Pablo explica y dice, no es que hay otro evangelio, pero hay personas que están detrás de los evangélicos, de los anticristos. Y dice San Pablo, termina. Como lo hemos dicho, versículo 9, también ahora lo repito. Si alguno les anuncia un evangelio distinto al que le hemos recibido, sea anatema. Esa es la palabra de Dios que les estoy predicando. Más dice la Reina Valera, escuchen, más si nosotros o un ángel del cielo les anuncie otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, anatema. Anatema significa maldito. Ustedes y yo no podemos estar recibiendo otro evangelio. Por eso, hoy la palabra de Dios, como le dijeron los discípulos al Señor al inicio del evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede resistir eso? Padre, usted se metió conmigo. Usted me predicó a mí y se metió conmigo sin saber mi condición, sin antes escucharme porque yo no comulgo, sin antes oírme porque yo me fui a los protestantes. Yo solamente le estoy predicando. San Juan a usted no lo oyó. San Juan a usted no lo escuchó. San Juan está predicando la sana doctrina y la sana doctrina es esto lo que yo le estoy enseñando. Los protestantes están enseñando mentiras. Y muchos católicos prefieren irse a los evangélicos porque sienten que en la iglesia católica no van a poder. Porque dicen, son unos flojos, no leen la Biblia. Sí, si usted fue un católico light, ciertamente un católico pirata, un católico chimbo, nunca tuvo la oportunidad de acercarse a Dios. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. Si eres nuevo en nuestro canal, te damos la bienvenida al Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Te invitamos a que te suscribas en nuestro canal, donde dice rojito suscribir, dale el clic. Te invitamos a que le des un dedito para arriba, dice a mí un me gusta, dale el dedito para arriba y dale compartir. Comparte la palabra de Dios con sus amigos. No se le olvide darle a la campanita. Darle a la campanita le garantiza que cada vez que estemos en vivo, que saquemos un video del Evangelio del Día, te llegue la palabra de Dios. De manera de que todos podamos compartir la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde la Iglesia Santa Catalina de Siena, Reseda, California, los Estados Unidos. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Si alguna persona quiere escuchar la misa mañana por El Sembrador, vamos a estar a la 1:30 hora de Los Ángeles en El Sembrador. El Sembrador va a Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.